Infomisterios para mutantes. ¿Qué tal, mutantes? Mi nombre es... Y para este sexto encuentro, siempre desde la perspectiva fantástica del realismo mágico, hablaremos de Los infiernos de San Bernardo. los muertos no siempre han conocido el cielo. Para un monje francés del siglo XII hay tres infiernos. Los sacerdotes egipcios, un doctor de la iglesia y un poeta italiano coinciden en la descripción del inframundo. Las almas de los difuntos deberán purgarse antes de entrar en el paraíso. Pero si esta vida desquiciada es Babilonia, en este infomisterio cartografiaremos las regiones del infierno medieval. De Triplici Inferno. Muchos cristianos creen que las almas de los muertos siempre han ascendido a los cielos, pero el Antiguo Testamento registra pocas ascensiones. Ejemplos de estas son las de Elías y Enoc, y quizás alguna más. San Bernardo de Claraval nos explica que hombres, mujeres y niños, después de su muerte, pasaban a ser moradores de las tinieblas y sombras de muerte. Todas las personas buenas como malas bajaban al infierno antes de la llegada de Cristo y ocupaban allí distintos puestos según sus respectivos merecimientos. Esto quiere decir que hasta que Cristo no descendió a los infiernos, resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, el destino universal de los seres humanos tras la muerte era, por influencia de la cultura griega y egipcia, el abismo o Hades. Pero, ¿cuántos infiernos había? Cartografías abismales. Porque hasta la resurrección de Jesús, todo el mundo, incluidos patriarcas, santos y profetas, eran arrojados al infierno. Para San Bernardo de Claraval, monje francés del siglo XII y doctor de la Iglesia, este exilio en el abismo se explica por la desobediencia de Adán al comer del fruto prohibido. Esta irreverencia, conocida como pecado original, es la única transgresión cuya condena se ha transmitido a todos los seres humanos. Podemos entenderla como una maldición que por la rebeldía de uno se propagó a toda la descendencia del infractor. Bernardo de Claraval, quien además redactó los estatutos de la Orden de los Caballeros Templarios, asegura, con base en estudios doctrinales, que los patriarcas y profetas judíos, exceptuando a los poquísimos que habían ascendido a los cielos, aguardaron en el abismo, rodeados de horrores, la encarnación de Jesucristo. Para ellos, el Hijo de Dios liberaría a toda la humanidad cautiva en las mazmorras de la oscuridad eterna. Para Bernardo de Claraval, tras la venida de Cristo, no hay hombre que no baje al infierno antes de subir al cielo. Interesante paralelismo con el libro egipcio de los muertos, del cual hemos hablado en otro episodio anterior y cuyo enlace dejo aquí arriba. Para los egipcios, el muerto tras su deceso resucitaba en el inframundo, cuyas regiones debía recorrer para asistir al juicio de su alma antes de ingresar en los campos de Yalu o paraíso. El santo francés señala que hay tres infiernos. Describe a cada uno de la siguiente manera: el infierno de voracidad, donde el gusano nunca muere y el fuego no se apaga. Aquí no hay liberación posible. El infierno de la expiación, asignado a las almas que deben purificarse a raíz de su muerte. El infierno de aflicción, que es la pobreza voluntaria. El gusano conquistador. El primero de los infiernos ha cautivado la imaginación de artistas, teólogos, místicos, pintores y escritores.
especialmente los más propensos a ensoñaciones mórbidas, tenidas de un encanto cruel y decadente. Estas mentalidades creativas, dominadas también por un deseo violento de justicia, son, paradójicamente, receptivas a las pesadillas seductoras susurradas por los moradores del Averno. Estas entidades malignas han dejado así su marca infame en la confluencia donde arte, filosofía y religión se unen por un instante con aquellos contenidos cuya fuente es un chispazo involuntario de mediumnidad. Así sabemos sobre su influencia nefasta en nuestro mundo injusto, dado a la inconstancia y la traición. Bastan como muestra las representaciones grotescas de algunas pinturas lúgubres del Bosco o H.R. Giger, entre otros. San Bernardo de Claraval describe, con términos desconcertantes, este primer infierno. Es el más riguroso porque se exige en él hasta el último cuarto. Por eso su pena no tiene fin. No se concibe ni la más leve mitigación, porque nunca se llega a un ajuste de cuentas que salve la injuria a Dios. En la Divina Comedia, obra del siglo XIV, el poeta italiano Dante Alighieri imaginó al infierno organizado por diversos círculos, cada cual más aterrador que el anterior. Los egipcios, casi 2000 años antes, concibieron un inframundo de 12 regiones. Para Bernardo de Claraval, tanto heredero como inspirador de tales topografías sobrenaturales, en el primero de los infiernos, que era el más terrorífico de todos, sufren, además de los hombres más malvados, los demonios, quienes merodean por lugares resecos y áridos, buscando un sitio para descansar, pero no lo encuentran. Rondan por las mentes de los fieles para disuadirles por todos los medios para que no mediten ni oren. Purgatorio. El infierno de la expiación es aquel del que menos habla el santo. Sin embargo, el término expiación da una clave acerca de su función en el marco de la justicia sobrenatural. Allí, como nos explica en términos alegóricos, se agota la copa de las heces. Por lo tanto, en esta región de ultratumba, el individuo se purga de todo el mal que ha realizado, elimina de su alma el pecado como si las faltas cometidas fueran toxinas que oscurecen la armonía de la conciencia, impidiendo el acceso de la persona a la luz. Por las características del trabajo alquímico de purificación espiritual, este infierno correspondería al purgatorio, tal y como lo imaginó el poeta Dante Alighieri. Sobre este segundo infierno, San Bernardo nos dice lo siguiente: el alma del individuo es perdonada de su pena tras la purificación, pero nunca se perdona la culpa. El purgatorio o segundo infierno no está exento de peligros. San Bernardo advierte que el alma destinada allí para purificarse a duras penas o nunca alcanzará la libertad. El purgatorio, que el genio poético de Dante Alighieri ubica en una montaña, es una ascensión mortificante desde los pecados más graves a los más leves. Los pecados capitales, según la estimación cristiana, son orgullo, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Afirma el santo, en unos términos muy sugestivos, que el individuo alimenta estas tendencias al no hacer que su alma sea sorda ante las sugestiones diabólicas del acosador e insensible ante aquel que le adula. Babilonia. El tercer infierno es, sencillamente,
nuestro mundo. Esta pésima versión del paraíso a donde hemos sido exiliados por el pecado de Adán. No debemos olvidar que para San Agustín, filósofo y teólogo africano de los siglos IV y V, la lectura de los textos bíblicos debe realizarse incorporando diversos niveles de interpretación que van desde la literalidad hasta el sentido metafórico. Así lo explica en su obra La ciudad de Dios. Esta noción hermenéutica es coherente, como señala el filósofo tradicionalista francés René Guénon, con la red de equivalencias entre los diversos niveles de cualquier totalidad. En fin, Adán, en este sentido, podría ser un hombre particular o una metáfora de la primera comunidad humana que al pecar fue expulsada del paraíso. Este infierno es Babilonia, es esta tierra donde nacemos, vivimos y morimos, donde, como explica el filósofo existencialista Martin Heidegger, no hacemos más que ser para la muerte. San Bernardo explica las condiciones del tercer infierno de la siguiente manera. Ahora sufrimos las consecuencias del pecado original, pasando sed, hambre, frío, enfermedades y al fin la muerte. ¿No es este tercer infierno el mundo perverso donde vivimos en una tercera guerra mundial en cuotas, al borde de una catástrofe nuclear? Y no se olviden de darle me gusta y de suscribirse.